saluda de nuevo su hermano y amigo, el pastor Carlos Parga, y voy a permitir que se presente mi hermanita aquí que está a mi lado. Bueno, Dios les bendiga, buenas tardes a cada uno de ustedes, pues muy contenta de estar aquí con mi pastor Carlos Parga y pues esperamos que el mensaje que trae el día de hoy sea de bendición para cada uno de ustedes. Doy gracias a Dios primeramente por la oportunidad que me brinda aquí nuestra hermana conferencista, nuestra hermana Hilda González, y también la que se encuentra en cabina, nuestra hermanita Rocío. Así es que aquí estamos sirviéndole al Señor de señores y Rey de reyes. El título de esta serie de mensajes le he titulado No sin sangre. Fue tomado del libro de Hebreos capítulo 9, versículo 7. Le voy a pedir a mi hermanita que lo lea, por favor. Dice Hebreos 9:7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Y en el 9:22, de ahí del mismo libro de Hebreos. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. También en el libro de Levítico, capítulo 17, 11. Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Existe un solo camino para llegar al Padre, y la palabra de Dios nos lo dice. En Juan 14, 6, voy a pedir que lo lea nuestra hermanita. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Así es que el único camino, el único medio para llegar al Padre es Jesucristo. Muchos dicen que hay otros caminos, pero el único camino para llegar al Padre es por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice en el Hebreos capítulo 10, versículo 19 así. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, que venía en el gran día de la reconciliación, ¿verdad?, entraba a la presencia de Dios. Ahora, gracias a Dios, que la presencia de Dios es omnipresente y se encuentra dentro de nosotros, ya no en un templo hecho por manos de hombre, sino por las manos del Señor. Bien lo dijo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: vosotros sois templo donde mora el Espíritu de Dios. Y el escritor de Hebreos también nos dice que somos, ¿qué?, la casa de Dios. Así es que como el sumo sacerdote, como representante del pueblo, entraba a ese lugar santísimo, pero no sin sangre. Así pues, desde que Jesucristo derramó su preciosa sangre en la cruz del Gólgota, ¿verdad?, el hombre puede tener la mismísima presencia de Dios, porque lo dice en Hebreos que acaba de leer nuestra hermana. Así es que vemos también aquí en Génesis 3, el tema de esta noche, tarde, es la elemental fuerza profética de la sangre de Jesucristo. Es lo que vamos a ver, la elemental fuerza profética de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En Génesis 3:15 nos dice así la palabra de Dios. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta fue una promesa. La promesa al hombre, al mismo tiempo también una palabra de juicio para Satanás, que sería vencido por la simiente de la mujer. ¿Y quién fue la simiente de la mujer? Jesucristo. La mujer fue María, y la simiente, la semilla, fue Jesucristo. Él es el único que tiene el poder. Y claro, vamos a ver más adelante por qué: por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. En Génesis 3:21 nos dice así. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Okay. Este fue un acto seguido por su hecho, y como ahorita acaba de leer nuestra hermana García. Por su palabra Él lo anunció, y por su hecho derramó su primera vez sangre, por primera vez, por los pecados del hombre. Y esto lo vemos también en Isaías capítulo 62, versículo 10. Pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. Esto fue el resultado de la palabra y del hecho de Dios proféticamente milenios más tarde. Yo no sé si usted ha escuchado este canto de un himno. Así es que estamos vestidos, envueltos en la
misma persona de nuestro Señor Jesucristo, somos justos delante de Dios y no es por nuestra propia justicia, sino por la justicia de Dios. Hay un himno muy bonito que dice, ¿qué me puede dar perdón? No sé si lo has escuchado ese himno. Sí. ¿Qué me puede dar perdón? Dice ahí, ¿qué? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Amén. Así es que aquí vamos a ver la definición de la sangre. Levítico 17:11, ¿qué nos dice? Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Así es que vemos que el cumplimiento de la fuerza de la sangre, ya profetizada en el paraíso, se realizó donde en la cruz del monte Gólgota. Cuando el Cordero de Dios, como así lo presentó su primo Juan el Bautista, he ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. Es el único que puede quitar el pecado del mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él derramó su preciosa sangre hace más de 2000 años ahí en ese monte. Y la definición que acaba de leer nuestra hermana, aquí Dios nos explica de qué manera nos ha reconciliado con Él mismo, a pesar de todos nuestros pecados. ¿Por qué? Por la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo ahí en ese lugar. Así es que cuando yo veía, por ejemplo, me tocó ver a una persona en un accidente, o cuando me llegaban ahí, que estaba yo en el lugar de urgencias en la clínica 20, me llegaba gente desangrando. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Brindarle los primeros auxilios. Si no, iba a tirar toda la sangre y iba a morir. Así es que la vida va en la sangre, ¿verdad? Quiero que lea, por favor, nuestra hermana, en Mateo 27, del 50 al 53. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Ya escuchó? ¿Qué fuerza eterna existe y existió y existe en la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo? Esto es inimaginable, ¿verdad? Muchos se levantaron del sepulcro, claro, volvieron a morir, pero tembló y el velo se rasgó de arriba hacia abajo. Así es que imagínese la fuerza. Romanos 3:25, mire lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez, peligro o espada. Cuando creemos en el sacrificio que realizó nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ¿verdad? Ahí en el monte Gólgota, ¿verdad? Nos damos cuenta del poder y la fuerza de la sangre, que Él nos perdona, y no solamente que nos perdona, sino que se olvida de nuestros pecados y lo arroja a lo más profundo de la mar para no acordarse más de ellos. Por eso aquí Pablo se refiere, aquí Pablo se refiere al acontecimiento profético del Yom Kippur. ¿Día de qué? De la reconciliación en Israel. Desde hace milenios se repite cada año. Aquí estaba bajo pena de muerte aquel que trabajara ese día, porque en ese día el sumo sacerdote, el único que entraba en un solo año, entraba al lugar santísimo, pero no sin sangre. Él tenía que entrar ahí a ese lugar, y ustedes saben muy bien cómo entraba, ¿verdad? Tenían que ponerle unas campanitas ahí para que si muriera él ahí, tenían que sacarlo arrastrando. Nadie podía entrar ahí a ese lugar santísimo. Tenían que sacarlo de ahí. Y el pueblo, claro, estaba estupefacto y estaba ansioso en que saliera el sumo sacerdote para poder aplaudirles y decir que Jehová los bendijera. Así es que vamos a ver lo que dice en Levítico 16:14. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Ahí, en ese lugar santísimo, estaba el arca de la alianza. Y dentro del arca de la alianza estaban las tablas de Moisés.
Así es que ahí eso representaba la presencia de Dios. Sabemos que la presencia de Dios, y ahora la presencia de Dios está en aquel que reconoce el sacrificio en la cruz del Calvario. Amén. Y Él mora dentro de nosotros, y a donde quiera que estemos y a donde quiera que vayamos, la presencia de Dios está con nosotros. Somos la casa de Dios, somos el templo de Dios, ¿verdad? Y esta persona, el sumo sacerdote, solamente entraba una vez al año, por eso bajo pena de muerte estaba aquel que trabajara ese día. Así es que vemos, y ahí entraba el sumo sacerdote, tomaba, no sin sangre, tenía que entrar con la sangre y rociarla 7 veces hacia el propiciatorio. Hebreos 9, y 6 y 7, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Así es que toda esa gente, todo ese pueblo, el sumo sacerdote estaba representando a todo el pueblo. Estaban esperando ansiosos, con gran tensión, que saliera el sumo sacerdote. Y si salía, entonces quiere decir que los había perdonado a Jehová de los ejércitos. Qué bonito. Así es que la multitud estaba esperándonos. Éxodo 28, del 33 al 35, mire lo que dice la palabra de Dios. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor, una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, en toda la orla del manto alrededor, y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová, y cuando salga, para que no muera. Así es que ya habían entendido que había tenido la expiación, y la expiación es el acto por el cual se quita el pecado. Esa es la expiación, mediante un sacrificio claro, establecido por el Señor, por Dios. Y esto vemos aquí, que la espera de Israel, el día de Yom Kippur, nos muestra a Israel al actual, que desde que se hizo Israel en un solo día, en 1948, se va reuniendo alrededor de Jerusalén, esperando aquí el regreso del Mesías, ¿verdad? Eso es lo que están haciendo, es el punto más importante para ellos, llegar todos a Israel para ver a su Mesías. Hebreos 9, 11 y 12, mire lo que dice la palabra de Dios. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Y quién cumplió esto? Sino Jesucristo, el sumo sacerdote, amén, ¿verdad? Celestial Jesucristo, lo que hizo ahí en el monte Gólgota. Eso es lo que estamos viendo. Así es que en Levítico 16, del 23 al 24, mire lo que dice la palabra de Dios. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo y hará la expiación por sí y por el pueblo. Aquí estamos viendo la elemental fuerza profética de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y el cumplimiento, ¿verdad?, por el Cordero de Dios en la cruz. Esto se manifiesta en nosotros y pronto también se va a manifestar en todo el Israel. Así es que el único propósito del regreso de todos los judíos a Jerusalén es para esperar a ver a su Mesías. Y claro, nosotros ya sabemos quién es el Mesías, amén, el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que fue a la cruz del monte Gólgota y derramó toda su preciosa sangre por usted y por mí, porque amén, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna, ¿verdad? Amén. Así lo vemos. Así es que Él ya no va a venir con esa vestimenta de bajeza, sino de gloria, dice la palabra de Dios. En Zacarías 12:10, mire lo que dice aquí la palabra de Dios.
Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quienes traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien aflige por su primogénito. Aquí no vendrá con vestidura de vejez, sino vendrá como un niño indefenso. Ahí en un pesebre vendrá como el león de la tribu de Judá, el rey de reyes y señor de señores a este lugar, ¿verdad? Ahí está diciendo que todo ojo lo verá. Y él perdonará a todos los judíos. Y cuando vean que es Jesús de Nazaret, llorarán y se lamentarán, como dice la palabra de Dios. Y él, como es especialista en perdonar, los perdonará. ¿Verdad? Y aquí luego entonces empieza la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? El milenio de paz. Vemos lo que dice en Hebreos 10:4. Mire lo que dice. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar pecados. Y la expiación es lo que le acabo de decir, es un acto, ¿verdad? Del sacrificio establecido por Dios, el cual quita los pecados. Y no solamente los va a quitar, sino, como les dije anteriormente, ¿verdad? Los borra y los arroja a lo más profundo de la mar. Y ningún pecado se va a acordar del tuyo ni del mío, porque nadie. Así lo dice la palabra de Dios. Amén. Qué Gloria bonito. Y solo el único que puede perdonar pecados es Jesucristo. No hay ningún hombre, ninguna mujer, más. Porque el hombre y la mujer pues no pueden con sus propios pecados, ¿verdad? ¿Cómo van a poder perdonar los nuestros? Es que el único es con su preciosa sangre, dice la palabra de Dios, aquel que no tuvo pecado ni engaño en su boca fue Jesucristo. Así es que, ¿por qué pues se derramó la sangre de innumerables animales? Me preguntaban. ¿Por qué había un respiro de alivio que corría por la multitud del pueblo israelita cuando oían las campanitas, ¿verdad?, en las orlas del vestido del sumo sacerdotal? ¿Por qué entonces corría un murmullo de alivio por las filas cuando se abría la cortina y el sumo sacerdote en el vestido de la gloria, ¿verdad?, extendiendo los brazos, bendiciendo al pueblo con las palabras: Jehová te bendiga? Vamos a verlo en Números 6 del 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Pero otra vez yo me pregunto, ¿por qué si no quitaban? Vamos a ver lo que dice, mire, Hebreos 10:4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar pecados. Entonces, ¿para qué tanto sacrificio si no podían quitar pecados? ¿Verdad? ¿Por qué tanto? Es imposible. Dice, sí, es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Solamente los cubría, ¿verdad? Porque la respuesta es la siguiente, mire. La palabra hebrea para reconciliación es sefar. ¿Qué significa la palabra? Cubrir. Así que la sangre de estos animales no podían quitar los pecados, solamente cubrirlos. Lo que se cubre, pues existe todavía. Todavía está. Yo recuerdo una ocasión, vi un testimonio de una persona que, una reina de Holanda, iba a ir a ese lugar, a una universidad, pero tenía que pasar por un lugar bien feo, bien horrible, y dice, voy a pasar por este lugar. Entonces lo que hicieron ellos inmediatamente, pusieron pedazos de pasto sobre toda la porquería que había ahí, lo cubrieron, le pusieron flores, hermosas, todo y ya cuando pasó la reina se vio muy bonito. Pero por abajo estaba todo podrido. Había mucha basura, había mucha podredumbre, pero al pasar lo vio muy bonito. Así también, la sangre de estos animalitos solamente los cubría, no los borraba ni los quitaba. Pero ahora la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que aun cuando Él derramó su sangre, tembló. Muchas tumbas se abrieron, ¿verdad? El velo se rasgó de arriba, que era más difícil rasgarse de arriba que de abajo hacia arriba, sí. ¿Verdad? De arriba hacia abajo. Así es que mire nada más la fuerza elemental profética de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Así vamos a ver lo que dice en Romanos 3:25, que ya lo leímos. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así es que en ese tiempo en el Antiguo Testamento solamente se cubría, pero ahora Jesucristo derramó su sangre en el monte Gólgota, en el monte de la calavera del Hijo de Dios sin pecado, el cual borra todo pecado, sus pecados que usted me está escuchando y los nuestros los ha borrado.
Amén. A ese es el poder de la preciosa sangre Sangre de roja Cristo. carmesí de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice en Hebreos 9, 24 y 25. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecer muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Con sangre ajena. Jesús entró con su sangre, ¿verdad? Y Él derramó con su sangre en ese monte Gólgota, ¿verdad? Así es que Cristo no solamente vino a cubrir los pecados, sino al contrario, vino para llevárselos y nunca más acordarse de ellos, y lo voy a arrojar a lo más profundo del mar para nunca más acordarme de ellos, dice ahí. Este es el Gólgota. Dios había dicho en Génesis 3:15, mire lo que dice la palabra de Dios. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Gloria a Dios. Él, Jesús, hirió en la cabeza a Satanás, el otro en el calcañar. Tuvimos la victoria. Jesús tuvo la victoria en el monte de la calavera, y nosotros nos dio la victoria también a nosotros. Miren lo que dice en 1 de Juan 5, 6 y 7. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Así es que en el paraíso tenemos primero la palabra, el verbo, que Dios habló. Luego su hecho, Él sacrificó, Él derramó su sangre e hizo personalmente las túnicas de pieles para Adán y Eva. Y el Espíritu, que nos dice en Génesis 1:2, que nos dice, el que realiza todo esto es el que realiza todo eso. Dice la palabra de Dios. Y la tierra estaba, en Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, ¿verdad? Se movía sobre la faz de las aguas. Siempre ha existido el Espíritu de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos el Espíritu de Dios. Siempre es el que hace todas las cosas. En Juan 19, 33, 35, miren lo que nos dice la palabra de Dios. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Esta elemental fuerza profética de la sangre empezó a cumplirse con Caín y Abel. Hasta ese momento nunca se había utilizado en la historia de la humanidad la expresión sangre, pero a través del primer homicidio, o sea, un fratricidio, esto se cumplió. Y aquí lo vemos en Génesis, capítulo 4, versículos 9 y 10. Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Mire nada más. La sangre de Abel fue derramada proféticamente, pues, nos dicen Hebreos, Abel ofreció una oveja, la cual derramó también su sangre. Y lo vemos en Génesis capítulo 4, versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Gloria a Dios. Él también derramó la sangre de esa ovejita, y Dios se agradó de eso. A pesar de que Caín también, dice ahí más adelante la escritura, que las obras de él eran malas. Vamos a ver lo que nos dice en Hebreos 12, 24. A Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Así es que Jesús derramó su sangre como sustituto de todos nosotros. Vamos a esperar un momentito en este corte que viene, y de antemano le doy las gracias por su atención.
Conexión FM. Fuerza Mexicana. Con estudios y oficinas en Boulevard Gustavo Díaz Ordaz, 12.649, local 11C, Plaza Patria, Fraccionamiento El Paraíso. Tijuana, Baja California, México. Ministerio Embajadores te invita a sus conferencias con el pastor Nets Gómez el día 12 de abril a las 7 p.m. Entrada libre con temas de interés para la familia como la iglesia y la educación. Y el día 13 de abril a las 6 de la tarde con registro. Cena conferencia con temas para la pareja. Para mayores informes visita su página en Facebook m.embajadores o al teléfono en Tijuana 664-742-5225. Ubicados en calle Mar Bermejo número 26, Garita de Otay en Tijuana. Informes en Facebook m.embajadores. Todos los días, a partir de las 6 de la tarde, no te pierdas la programación cristiana del Ministerio de Restauración Familiar Jesucristo Vive, en donde escucharás temas de reflexión, testimonio, palabra de vida y peticiones de oración. Escúchanos y compartamos el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Todos los días, a partir de las 6 de la tarde, por Conexión FM. Conquista 2019. Viernes 5 y sábado 6 de abril. Grupo Unidad, La Arena, frente a las Torres de Aguacaliente. Conferencistas: Ray Alonso, Andrés Rodríguez, Israel Barreto y Jorge Amezcua. Banda Virtud de Ser. Los Hijos del Santo. Difíciles son los tiempos que estamos por vivir, que no flaque tu fe, hermano. Y Banda Conquistadores. Viernes 5 y sábado 6 de abril. Adquiere tus accesos llamando al 664-399-9717 o búscanos en Facebook como Conquistadores MX. Conquista 2019. Vive la experiencia. Conexión. Le voy a pedir a mi hermanita Jessie que lea por favor el libro de Hebreos 13:12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Bueno, también. Y Hebreos, ¿ya leíste Hebreos 12:24? Lo leemos de nuevo. Por favor. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Ve cómo establece estos textos claramente la relación entre los dos, entre Abel y Jesús? ¿Verdad? Dice aquí también la palabra de Dios en Mateo 26, del 66 al 68. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Aquí él realmente hizo una expiación perfecta mediante su preciosa y santa sangre. Dice ahí que su sudor eran como gotas de sangre. Nosotros en medicina lo llamamos la dermatodosis, cuando los pequeños vasos arteriolas se rompen por la tensión, el estrés, porque él sabía lo que le iba a suceder. Él de seguro ha de haber visto a gente crucificada, porque iban ahí los ladrones, los que iban en contra del imperio romano, ¿verdad? Los traidores iban ahí a la crucifixión. Era la peor tortura que habían inventado los romanos, sí, como ejemplo, ¿no? Para todos los demás. Así es que Jesús sabía lo que iba a suceder, y claro, él, guiado por el Espíritu Santo, a leer, ¿verdad?, el libro mesiánico, el libro del profeta mesiánico, el libro de Isaías, en el capítulo 53, dice que era varón de dolores experimentado en quebranto. Ahí no había parecer ni hermosura. Imagínese usted nada más. Era una mole ahí algo. Y aparte que era la pasada
de toda la gente por ahí, y dice el salmista que era el oprobio del pueblo, la burla del pueblo, se burlaban ahí de él. Y el historiador Josefo dice que la mayoría de ellos no tapaban sus partes nobles, iban desnudos a ese lugar. Imagínense la burla. Y eso todo lo hizo por nosotros, ¿verdad? Él pagó ese precio. Aún así él puso su vida diciendo también: nadie me quita la vida, sino que yo la pongo para volverla a tomar. Mire el poder. ¿Quién de todos los estadistas o otros gente que llaman dioses pudo haber pronunciado esto? Nadie, ¿verdad? Y al tercer día fue levantado de entre los muertos. Pero ahí empezó su sufrimiento, su dolor, porque su sudor eran como gotas de sangre. Él sabía lo que le iba a pasar, él sabía lo que iba a suceder, que le iban a arrancar pedazos de barba, del cabello, ¿verdad? Que no iba a aparecer, posiblemente ni labios iba a tener, los ojos iban a estar saltados. Todo eso, ¿verdad? No era como en la película que vimos ahí de la pasión de Cristo, ¿verdad? La pasión de Cristo, eso no le llega ni a los talones. Era una burla ahí de nuestro Señor, mas él fue a ese lugar. 6 horas ahí en la cruz. 6 horas ahí padeciendo, cuando su cuerpo se estaba arqueando, como cuando las personas les pega la enfermedad de tétanos. Yo he visto a estas personas así. Tenemos que apagar la luz, tenemos que no haya ruido, y la persona se va arqueando, y no hay dolores tan fuertes que pueden aspirar el aire y queda el dióxido de carbono, no pueden sacarlo, ¿verdad? Y ese es un dolor. 6 horas ahí estuvo. Y solamente le abrió su boca para decirlos: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y aún así nosotros tenemos con él todo esto que reconocer el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo. Por eso yo le digo a nuestra hermana Yesenia: preparémonos para leer lo que vamos a decir, que sea bajo la guianza del Espíritu Santo. No perder estos momentitos, estos minutos, esta media hora, esta hora, y para dar lo mejor que se pueda dar bajo la guianza preciosa del Espíritu Santo. Para aquellas personas que lo vean, que lo estén oyendo, puedan entender, que aún hoy podemos llegar a entender cómo Jesucristo vino a dar su vida por nosotros, que debería ser al revés. Mas él, siendo nosotros pecadores, él no hubo ni un pecado ni engaño en su boca, y él se entregó por nosotros, ¿verdad? Así es, hermano. Dice, ¿y ya leíste en Mateo 27? 24, 31. Dice: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Mire nada más, toda la burla que padeció nuestro Señor Jesucristo. Dice en el 28, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincado la rodilla delante de él le encarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Y después de haberle encarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarle. Mire nada más, todo lo que soportó nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo del Dios viviente, el León de la tribu de Judá, la rosa del Sarón, el lirio de los valles, todo eso. Por eso el texto de oro de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a Luis, a Carlos, a Eugenio, a María, a Esteban, a Juan, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel, dice ahí todos, no nomás algunos, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga que la vida eterna. Y si lo dijo el Señor, es que lo cumple el Señor. Él no es como nosotros, porque no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que le sale de su boca, eso llega a perfecto cumplimiento. Lo hemos vivido. Si usted lo ha vivido, nosotros a veces prometemos y no cumplimos, pero él lo que ha prometido,
llega a perfecto cumplimiento. Y eso es bueno, dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos que hacerlo así y creerle que Él, si vino en una ocasión, viene la segunda vez otra vez aquí por su iglesia, lavada con su preciosa sangre. ¿Cuál es su iglesia? No es la iglesia fulana, sutana, mengana, ni nada de esto. La iglesia es aquella lavada con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Los que creemos en el sacrificio perfecto que hizo en la cruz en el monte Gólgota, ¿verdad? Ahí nosotros creemos que ese sacrificio fue la historia más grande de amor. Yo así lo tomo, la historia más grande de amor que Él realizó por nosotros. Yo en una ocasión leí un testimonio de una persona que la señora estaba muriéndose y ella tenía a su esposo y tenía un hijo, pero el esposo era muy renuente, muy duro, y un día se enojaron, discutieron, no sé de qué cosa, y el hijo se fue. Duraron meses, duró años fuera, y una madre siempre está recordando a su hijo. Una madre siempre está orando por su hijo. Una madre no puede dormir si no sabe dónde está su hijo, ¿verdad? Y cuando ella cayó enferma, ella ya sabía que iba a partir ya con el Señor. Entonces le dijo le habló a su hijo, le dijo que viniera, pero no le contestaba. Entonces el padre tuvo que llamarlo y le dijo: tu madre se está muriendo y quiere verte. Paz cortó luego, no quería ya más platicar con él. Tu madre se está muriendo y ella quiere verte. Y le cortó. En unos días llegó él y cuando llegó, pues la abrazó y la besó y estuvo platicando ahí. Y estaba un rato ahí el papá, pero el papá pues, se salió porque estaba enojado con él. Entonces la mamá le dijo: llama a tu padre para que venga para acá. Y entonces él salió, el hijo, y le dijo: te habla mi mamá. No le dijo ni papá, ¿verdad? Como el hijo pródigo, ¿verdad? Ahí tu hijo, ¿verdad? Digo, te habla mi mamá. Y ya llegaron ahí y le dijo: esposo mío, dice, perdona a tu hijo. Y él fríamente le contestó, le dijo: no, por todo lo que me hizo, ¿cómo lo voy a perdonar? No. Entonces le dijo al hijo: hijo, perdona a tu padre. No, no lo perdono tampoco. ¿Cómo lo voy a perdonar? Dale un beso. Menos le voy a dar un beso. Esposo, dale un beso a tu hijo, a nuestro hijo. ¿Cómo le voy a dar un beso por todo lo que hizo? Y ahí estaban platicando cuando ella, claro, ¿verdad? Tomó la mano de su hijo y tomó la mano de su esposo y así quedó. De repente tuvo, me imagino, un paro respiratorio, paro cardíaco, y quedó apretando las manos de ellos. Y ellos empezaron a llorar y a abrazar, el hijo a la mamá y el padre, el Señor, a su esposa, ¿verdad? Así es. Y cuando empezaron a llorar, después se abrazaron el padre y el hijo. O sea, hubo una reconciliación ahí, ¿verdad? Ahí podemos entender cómo Jesucristo nos reconcilió con el Padre por medio de su Hijo, claro, al morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, ¿verdad? En 2 de Corintios, mire lo que dice la palabra del Señor, 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Mire qué bonito. La reconciliación, pero costó un precio muy alto. La vida de nuestro Señor Jesucristo. Y Él mismo, porque le dijo: nadie me quita la vida, sino que yo la pongo para volverla a tomar. Y claro, fue levantado de entre los muertos. Y escudriñando la palabra, leyendo la palabra, nos damos cuenta del amor y la misericordia del Señor que hizo para con nosotros.
No solamente los milagros van a hacer nosotros unas personas muy grandes, porque aún así los romanos que estaban cuidando la tumba, vieron el milagro y ninguno se convirtió, ¿verdad? Todos aquellos que salieron de Egipto viendo tantos milagros y todavía que decían, nos sacaste Moisés para morirnos, mejor regresémonos a comer pepinos y cebollas y todo eso aquellos. Claro, Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él sigue haciendo milagros porque Él sigue siendo el mismo. Pero en sí, lo que nos hace más fuertes, los que nos sostienen más en la doctrina y que nos estemos dando cuenta de que Jesucristo puso su vida por nosotros y dio su vida por nosotros. Hebreos 2:3, mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Aquí no nos da una respuesta. La respuesta la tiene usted, televidente, de entregar tu vida como un día nosotros la entregamos, nuestra vida, nuestro corazón, todo nuestro ser, a nuestro Señor Jesucristo. Que Él nos haga como Él quiere, que nos moldee como Él quiere, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Para mí, el milagro más grande es la salvación. ¿Sí? Hay milagros que Dios levanta muertos, ¿por qué no? Hay milagros que Dios le da vista a los ciegos. Hay milagros que Dios le hace escuchar a los sordos. Libera a aquellos que están oprimidos por Satanás, por el diablo. Y sigue siendo el mismo, sigue haciendo milagros. Pero para mí el milagro más grande, no es con eso quiere decir, porque dice a veces el hermano Parga a lo mejor no cree en milagros. Sí, yo creo en milagros, yo creo en sanidades. Pero para mí el milagro más grande es la salvación. La salvación eterna. Y esto, ¿cuánto podremos vivir? 70, 80, 90 años. Y después que entregamos nuestra vida, esto se queda. Y si el Señor no va a tardar, nos vamos y seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Y esto es incorruptible, se vuelve incorruptible. Y estaremos con el Señor para siempre, por toda la eternidad. Así es. ¿Verdad? ¿Qué tienes que decirnos, hermana? Pues, Yesenia. Estar siempre agradecidos con el Señor, porque pues realmente fue mucho lo que padeció y es verdaderamente un hecho que marca la vida de todos nosotros, y que no solamente debe marcar la vida de nosotros, sino también compartirla para con los demás, porque ese es el propósito de la salvación, por lo cual hablábamos acerca de la reconciliación, el de que nosotros llevemos el plan de salvación a todos aquellos y que los llevemos a la reconciliación con Cristo, porque nosotros debemos de hacer que ese sacrificio valga, que tenga peso, para que hoy en día aquellos que no le conocen, conozcan del poder grandísimo que tiene la sangre de Cristo, que no solamente, como dice mi pastor, no solamente sigue haciendo milagros, sino que da ese máximo regalo que es la salvación, que es lo que permite que tú y yo hasta el día de hoy tengamos la certeza de que si le seguimos, cuidamos nuestra salvación y somos fieles a Él, estaremos allá juntamente, eternamente, por siempre, allá con el Señor. Yo recuerdo cuando estaba trabajando ahí en la policía, certificando a personas que me llevaban ahí, y compañeros míos ahí, policías o ministeriales, me decían, es que yo he hecho muchas cosas muy malas y yo no creo que Dios me vaya a perdonar. Yo le dije, mira, no hay pecado tan negro, que la sangre de nuestro Señor Jesucristo no te pueda no solamente cubrir, sino borrarlos. Y echarlos a lo más profundo del mar y más otra cosa, y nunca más acordarse de ellos. Porque así lo dice la palabra de Dios. Yo no te estoy inventando otra cosa. Así es que Dios es un caballero, que Él entra y toca nuestro corazón. Y si tú quieres abrir tu corazón al Señor, pues Él va a entrar. Pero si no, entonces Él no entra, porque Él es un caballero. Pero qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que todavía existe esta bondad para cada uno de nosotros, que entendamos que Jesucristo no está muerto. Amén. Que Él está vivo. Y si Él resucitó, está vivo, entonces en este momento nos está escuchando.
Y a ti te está también viendo en donde tú estás viendo este programa, porque Él es uno de los atributos del Señor, es que Él es omnipresente, Él está en todas partes. Y qué bueno que tenemos esta oportunidad de exponer la palabra de Dios, ¿verdad? Porque sabemos que la palabra de Dios no vuelve vacía. Qué bueno. Aleluya. En una ocasión, yo oí otro testimonio muy bonito que me vino ahorita a la mente, a mi corazón. Dice cuando dice este hermano que llevó una persona, una mamá llevó, siempre por lo regular las mamás llevan, ¿verdad?, a sus hijos o a sus niños al doctor. Sí. Y llegó ahí con el doctor y lo acostó en la mesa ahí de exploración. Y el pediatra llegó y le checó el oído. Y le dijo, ¿sabe qué? Trae un cuerpo extraño ahí en el oído. El cuerpo extraño. Y pues acuéstemelo y vamos a revisarlo. Pero como el oído es algo muy sensible, es como en el ojo también muy sensible, acostó al niño y le dijo a la señora, a la mamá, usted deténgame las manos y yo voy a amarrarle acá los pies o algo. Y ya el niño empezó a llorar, unos 2 años más o menos. Empezó a llorar, yo le dije que no sé qué me vaya a hacer ¿verdad? Él no se imaginaba qué le iba a hacer, ¿por qué me van a acostar y amarrar? Y todavía mi madre me detiene las manos, es mi madre, en lugar de defenderme, ¿verdad? Sí. Entonces el médico volteó la cabecita y le empezó a meter la pinza para poder extraerle el cuerpo extraño que tenía en el oído. Pero cuando tocó la pincita, la parte del oído, el niño, ¿verdad?, gritó. Y la mamá, pues se asustó también. Sí. Y le dijo el doctor, agárremelo fuerte las manos, señora, por favor. Hizo lo mismo otra vez, le agarró las manos y dije, ahora sí, y la mamá también sufriendo, ¿verdad? Claro, la mamá, su hijo. Sufriendo. Y vuelve a hacerlo otra vez el médico, agarra la pinza y le vuelve, con cuidado lo va metiendo en el oído. Y el niño cuando siente el objeto extraño ahí, brinca y grita y la mamá se asusta y grita también. Y el médico también se enoja y dice, ya no, lléveselo. No, pero otra oportunidad. Ahí está mi esposo afuera, por favor. Tiene más fuerzas. Llame a su marido, pues. Ya entró su esposo y agarró al niño. Mire, esto está pasando. Si vuelve a pasar, ya no lo voy a hacer nada. ¿Verdad? Entonces, el Señor agarró al niño y el niño casi se abrazaba de él y dice, pues hasta aquí está mi papá. Aquí está mi papá y me va a defender. Dijo, aquí ya no me van a aquí hacer no nada. me van a hacer nada. Y lo voltea y llega el doctor y mete el instrumento en el oído. Y cuando el papá nomás oía el grito allá afuera, pues estaba fuera del consultorio. Y cuando toca el aparato del oído, el niño brinca otra vez y grita el papá y se asusta y dijo, no, ya estuvo bueno. Ya llévenselo con otro médico. Yo ya no puedo hacer nada. Sí. Y le dijo el papá. La última, doctor. Ahora sí. Y dijo, mire. Y se aventó arriba del niño, se acostó. ¿Verdad? Se acostó arriba del niño, le agarró su manita y la otra manita también se la agarró. Y el niño volteó. Y para casualidad que voltea para un lado y ahí estaba un espejo. Y ve y se acuesta con el papá así con la misma cara y con el papá. Y agarra el médico y agarra la aguja y empieza a meterle y el niño empieza a gritar y el papá bien fuerte amarrado, llorando el niño y llorando el papá también. Claro. ¿Verdad? Y el papá, ¿verdad? Diciéndole, y el niño que ha de haber pensado, sí, ¿verdad? Eres tú mi papá y no me defiendes, sí, ¿qué está pasando? Y mira, este hombre que ni lo conozco, no sabía que era médico ni nada, un niño de 2 años, ¿verdad? Y esto es lo que está pasando. Así, Jesús en el monte Gólgota. ¿Por qué me has abandonado, Jesús? Sí, le dijo Dios, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él no lo había abandonado. El padre también estaba sufriendo con ese dolor tan tremendo que si en un chasquido de dedos Jesús hubiera venido una legión de ángeles y hubiera acabado, mas no lo hizo. ¿Por qué? Por amor a cada uno de nosotros. Amén. Ese es el amor de Dios que tiene para con nosotros. Y es el amor que siempre ha de perdurar dentro de nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda,
mas tengan la vida Vida eterna. eterna. Doy gracias a Dios por permitirme entrar a su hogar por este medio. Y Amén. se despide nuestra hermana Yesenia y su servidor también Dios de les este bendiga. lugar. Y les damos gracias a todos. Que Dios me los siga bendiciendo. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Muchas Ministerio de Restauración Familiar Jesucristo Vive presentó el programa Ministerios Unidos a través de la intercesión. Escúchanos de lunes a viernes aquí en Conexión FM Fuerza Mexicana. Conexión FM. Fuerza Mexicana.